Para entender las vías medulares, primero hay que saber pues qué son, ¿no? Las vías medulares son sistemas de información. Sistemas de información, pues como podría uno intuir, es información que viaja a través de los axones de un cierto grupo de neuronas. El sistema nervioso está muy organizado, entonces yo puedo encontrar que en un cierto punto siempre voy a encontrar tal tipo de información de tal lado del cuerpo. Entonces, primero tengo que identificar qué información manejan. Entonces yo voy a dividirlas por el tipo de información y a eso le voy asignando un nombre y voy a asignar el recorrido de la información. Entonces el primer tipo que vamos a hablar de la vía que maneja la propiocepción, o sea que lleva la información de propiocepción consciente, tacto discriminativo, vibración del cuerpo. Entonces esa vía le llamamos en general gráciles y cuneatus, pero el nombre está mal dicho porque gráciles y cuneatus es solo una parte. En general entonces le llamamos la vía de la propiocepción consciente, tracto discriminativo y vibración, o la vía del lemnisco medial. Entonces vamos a esquematizarla acá. Entonces con el esquema que teníamos básico del segmento medular, primero ubicamos la neurona pseudonipolar, que es el origen siempre de toda la información sensitiva. Entonces, de la sensitiva extrasensitiva y de información general. Esa información viene de un receptor. Esto es irrelevante, es básicamente irrelevante porque puede venir por el ramo posterior o por el ramo anterior. Llega la información por esa vía de la neurona pseudonipolar a la raíz posterior. Y la raíz posterior pasa al asta posterior. Cuando llego al asta posterior, esa información no hace sinapsis, o sea, esa neurona no va a hacer sinapsis en el asta posterior, sino que pasa de una vez al cordón posterior. Cuando pasa por el cordón posterior, asciende esa neurona. Te recuerda que teníamos acá la médula espinal, la cortamos y la estamos viendo por acá. Entonces, ¿qué hizo esa información? De acá ascendió por la médula espinal. Atravesó la médula espinal hasta llegar a los núcleos de gráciles y cuneatus. ¿De qué depende a qué hora llegue? Depende del nivel donde esté la información. Entonces, de los segmentos medulares inferiores a T6, o sea, T7 en adelante, toda esa información va a ser transmitida por el fascículo de gráciles. ¿En qué se diferencia de cuneatus? En que es más medial. En el cordón posterior, si yo trazo acá una línea media, puedo dividir el cordón posterior en 4 partes. Esta porción va a ser la que está en donde está ubicado gráciles y cuneatus está ubicado más lateral, cuneatus cuneiforme. Entonces esa información pasa al cordón posterior y asciende. Si viene de los segmentos inferiores a T6, es más medial y hace sinapsis en el núcleo de cuneatus, de gráciles. Si viene de los niveles superiores a T6, o sea, de T6 hacia arriba, es más lateral y va a hacer sinapsis en el núcleo de cuneatus. Entonces, hacen sinapsis respectivamente en sus núcleos. Ahí encuentro la segunda neurona o neurona de segundo orden. Entonces, esta es la representación gráfica pues, que hacemos de esquematización de sinapsis. Esa neurona pseudonipolar hizo sinapsis ahí en el núcleo de cuneatus o de gráciles con la segunda neurona. ¿Qué hace la segunda neurona? Esta segunda neurona está ubicada en el tallo cerebral, a nivel del bulbo raquídeo. Esa neurona envía, o sea, proyecta su axón por fuera del núcleo y apenas emerge esa neurona, se va a decusar. ¿A qué le llamamos decusar? Decusar le llamamos a pasar de un lado al otro. Entonces yo estaba en el hemicuerpo izquierdo en este caso y paso al derecho. Cuando yo hice este cruce de información, cuando estos axones se decusaron, me formaron estas fibras que se llaman las fibras arciformes internas. Se llaman arciformes porque tienen forma de arco. Y esas fibras se decusan e inmediatamente después suben. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo tenía ahí, por este otro lado tenía también otro núcleo, y ese otro núcleo también envía esa información para formar las fibras arciformes. Se unieron ambas y al unirse ascienden luego como una sola vía, que le voy a llamar el lemnisco medial. El lemnisco medial asciende hasta encontrar el núcleo talámico de ventral posterolateral. Le llamo núcleo ventral posterolateral del tálamo. Hace sinapsis en ese núcleo con la tercera neurona. Y esa tercera neurona se proyecta hasta la corteza cerebral. A las áreas 3, 1 y 2, que corresponden a la nomenclatura de Brodmann, y son las áreas somatosensoriales primarias. Entonces, llega ya hasta la corteza cerebral la última información. Entonces, si nos fijamos, tengo una neurona que es la pseudonipolar,
que recibió la información, pasó al asta posterior, luego al cordón posterior y de ahí ascendió hasta los núcleos de gráciles y coneatos, donde encuentro la segunda neurona. Ese soma me proyecta sus axones para formar las fibras arciformes o arcuadas internas. Y una vez se cruza esa información, asciende como lemnisco medial, hasta encontrar la tercera neurona en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. De ahí la información asciende hasta la corteza cerebral al hacer este 1 y 2 somatosensorial primaria. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que la información que yo recibí en un hemicuerpo va a llegar al hemisferio cerebral contralateral. O sea, yo recibo la información sensitiva de este hemicuerpo en el hemisferio derecho. O sea, la del izquierdo en el derecho y la del derecho en el izquierdo. Ahora, imaginen esto como un sistema grupo de neuronas, de axones unidos. Por eso le llamamos sistema de fibras. Bueno, por otro lado, la información que esta vía, pues le llamamos gráciles y coneatos de forma genérica. Por otro lado, tengo la vía